Vamos a grabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a revisar los siguientes temas. Profe, está muteada. Yo hablando hace como media hora. ¿En qué momento pasó eso? Ya. Chicos, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Vamos a averiguar qué es un insight, ¿vale? ¿Qué es una problemática? ¿Qué es un problema y cuál es la diferencia entre problema y problemática? ¿Vale? Cómo se escribe de forma correcta un problema y la jerarquización de los mismos. Después de eso, después que revisemos todo ese contenido, vamos a hacer una pequeña actividad en clase para que ustedes suelten la mano y vamos a empezar a trabajar en pos de la entrega 2. ¿Ok? Hoy día tienen que terminar una lámina que va a ser revisada al final del día por los ayudantes, ¿vale? Les voy a avisar obviamente cuál es. Y tienen que empezar a prepararse porque la próxima semana tenemos entrega, ¿sí? Nuevamente, en el mismo formato de la vez anterior, tienen que presentar una lámina que ya está prehecha, ¿vale? Entonces, a modo de recordatorio, ¿qué hicimos la clase anterior, sí, antes de irnos a estas mini vacaciones? Pasamos de las observaciones que ustedes tenían, ¿cierto?, a una oportunidad. Ustedes seleccionaron la o las observaciones más relevantes y las transformamos, ¿sí?, a oportunidades o momentos oportunos. Debiesen haber generado al menos 10 oportunidades, ¿cierto? O más. Como generaron más de una oportunidad, ¿sí?, era importante jerarquizarlas, seleccionarlas para seleccionar alguna que fuese más relevante según ciertos criterios, ¿vale? Una vez que seleccionamos esa que es más relevante, nosotros dijimos, bueno, necesitamos ver cómo y por qué se origina, mira ahí, raíz está mal escrito, esta oportunidad, y para eso utilizamos, ¿cierto?, la herramienta de los 5 porqués. ¿Qué nos debiese haber entregado esa herramienta? Una causa de raíz, ¿sí? Es decir, la razón más profunda por la cual esa oportunidad se está generando. ¿Qué vamos a hacer? Con esa información vamos a transformarla a insight y luego vamos a definir qué problemática hay en torno a este insight y qué problemas hay dentro de esa problemática. ¿Sí? Uy. ¿Alguien que le haya quedado alguna duda o tenga alguna consulta respecto a los temas de la semana anterior? ¿No? Bueno, chicos. Todo esto lo debiesen haber completado en esta lámina, ¿cierto? La lámina 3. En la franja horizontal superior debiesen haber puesto 10, o sea, debiesen haber puesto las observaciones más relevantes, ¿sí? En el cuadradito inferior izquierdo debiesen estar sus 10 o más oportunidades de trabajo y finalmente haberlas jerarquizado para seleccionar una. Luego, esa una va pegada aquí, esa que seleccionaron ustedes, y hacen el ejercicio de los 5 porqués. Esta lámina, la lámina 4, tiene que estar completada hoy, ¿vale? Porque va a ser revisada una vez que termine la clase, así que tienen esta clase para terminar esta lámina, ¿vale? Una vez que tenemos esa causa raíz, si usted ya lo tiene listo, fantástico, lo deja ahí todo ordenadito para que lo revisemos. Vamos nosotros a elaborar un insight, ¿cierto? Nosotros logramos justificar mediante distinta información causas y de esas causas encontramos la raíz y con esa raíz vamos a elaborar el insight, ¿vale? Para todo esto, ¿qué es un insight? Un insight es una frase que nos permite declarar cuál es la oportunidad que tenemos y definir cuál es la problemática. Finalmente, el insight me entrega a mí la unión de la oportunidad, el usuario y la causa de raíz, que nos permite unir esas tres cosas, comprender de forma más clara una situación, ¿vale? Puede ser un párrafo, una frase larga, etcétera, que es resultado, ¿vale?, de toda la observación e investigación secundaria que ustedes hicieron
y que resume finalmente toda esa gran cantidad de información en un usuario, una oportunidad y una causa de raíz, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir esto? Declarar una problemática. Y ojo que problemática no es lo mismo que un problema, ¿vale? Para saber si nuestro insight está correctamente planteado, tiene que tener tres partes, ¿sí? El quién está relacionado, quién o quiénes están relacionados con esta oportunidad, que le vamos a llamar usuario. ¿Qué verbo representa esta oportunidad? ¿Vale? La oportunidad que ustedes definieron como más importante y a la que le buscaron la causa de raíz. ¿Y por qué existe esta oportunidad o por qué se genera? Obviamente ese por qué es el último por qué que trabajamos, porque esa es la causa de raíz. La idea es atacar esa causa de raíz y no necesariamente una causa intermedia, ¿vale? Vamos a ir viendo algunos ejemplos de insight desde lo menos complejo a lo más complejo, ¿vale? Uy, espérenme, algo hice. Ahí sí. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Hay una situación particular, una oportunidad que yo averigüé respecto a los surfistas y la forma en que se movilizan con sus tablas y pude plantear un usuario, que son los surfistas, ¿sí? Una oportunidad, que es viajar de forma cómoda y segura con sus tablas de surf, y encontré que la causa de raíz por la cual ellos desean movilizar sus tablas de un lugar a otro es porque les gusta explorar nuevas áreas para surfear, ¿vale? Esto es súper sencillo y puede ser tan sencillo como puede ser más complejo según la data que nosotros vayamos manejando. Otro tipo de insight. Tengo acá ya no solo una persona, sino también un grupo como usuario, conductores de vehículos motorizados, ¿vale? Que necesitan reducir como verbo u oportunidad la velocidad, ¿vale? Porque nos dimos cuenta que existe una gran problemática respecto a el riesgo que sufren los ciclistas y los peatones. Entonces, la causa raíz de la oportunidad que nosotros vimos, que era que los conductores de vehículos reduzcan la velocidad, ¿sí? O regular la velocidad de los vehículos motorizados, fue porque es necesario proteger a personas que no van en vehículos motorizados, ¿sí? ¿Esto por qué puede haber sucedido? Por ejemplo, cuando yo hice los 5 porqués, me puedo haber dado cuenta con la investigación secundaria que existen mucho más personas que sufren de estos accidentes que son ciclistas y peatones más allá que otro vehículo, por ejemplo, ¿sí? Y ahí tengo una causa de raíz por lo cual yo quiero trabajar en esta oportunidad. Ahora, si nosotros manejamos, por ejemplo, más data, podríamos decir acá, en un usuario, que en este caso es una industria, no una persona, ni un grupo de personas, ¿vale? Como la industria naviera, que necesita reducir sus emisiones de carbono, en este caso la oportunidad que yo estoy trabajando es reducir la contaminación que genera esta industria. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta con nuestra causa de raíz que actualmente esta industria en particular contribuye con más de 1.000 millones de toneladas anuales de emisiones de carbono, ¿sí? Lo que significa un 3% del total mundial y afecta además directamente al cambio climático, ¿vale? Este es un insight un poco más completo y complejo, que no trabaja con un usuario particular, sino que trabaja con una industria, ¿vale? Que igual está bien, y que tiene un poco más de datos porque eso es lo que me entregó mi causa de raíz. ¿Alguna duda hasta ahora de cómo podemos construir el insight en base a las oportunidades o la oportunidad que seleccionamos? ¿Les quedó a todos claro lo que es y cómo se construye? Que después me van a estar preguntando de nuevo. Sí, profe, sí, profe. Vale. Para que no queden dudas, evidentemente, ¿vale? Esta tarea que tenemos que hacer ahora de construir un insight es producto de las oportunidades que declaramos la semana pasada en relación con el mismo tópico que venimos trabajando desde el inicio del semestre, ¿vale? Este es un gran proyecto. Entonces, por mucho que tengamos presentaciones entre medio, no implica que estemos cambiando de tema, ¿vale? Los ejemplos que nosotros vemos en clase son de otros temas, pero ustedes tienen que seguir trabajando con su proyecto, ¿ok? Que pasó harto la semana pasada que grupos empezaron a trabajar con otro tema o con el tema del ejemplo, ¿ya? Así que ojo con ese detalle.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este insight? ¿O para qué nos sirve tanta cosa? El insight nos sirve para detectar una problemática. Al final lo que nosotros queremos con todo este largo proceso al que hemos llegado es finalmente definir un problema que como grupo podamos solucionar, ¿sí? Con un diseño de solución más adelante, ¿cierto? Entonces, pasamos por la observación, ¿vale? Nos dedicamos a observar muy bien, validamos hartas cosas, construimos un insight habiendo investigado bien cuáles son las causas, y de ese insight nosotros identificamos una problemática. ¿Por qué una problemática no es lo mismo que un problema? Porque una problemática es un conjunto de problemas específicos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de problemática, tenemos una situación general. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el cambio climático, ¿eso sería un problema o una problemática? ¿Una problemática? Ya, muy bien. ¿Y qué problemas específicos hay dentro de esta problemática? El derretimiento de los polos, el Ya, cambio, mayores tormentas en el Pacífico, cosas así. ya, fantástico. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre qué otro problema podríamos tener dentro de esta problemática de, Extinción de alguna especie. ya, extinción de alguna especie? Fantástico. ¿Qué más? Uno más. Pero, profe, Cambios Dígame. extremos en ciertos lugares del planeta. Sí, Ya. muy bien. Vicente, tú me ibas a preguntar algo. yo no entendí un poco la parte. Hay problemas que llevan al cambio climático y hay consecuencias del cambio climático. ¿Son cosas distintas o no? Los problemas que conllevan y las consecuencias. Sí, de todas maneras. Uno podría tomar, por ejemplo, que el aumento de temperatura es una consecuencia, ¿cierto? Pero también es para nosotros un problema desde el punto de vista en que nosotros queremos atacar ese aumento de temperatura, por ejemplo, debido a que se están muriendo especies o que se están derritiendo los hielos. Entonces, si bien son partes de una misma cosa, va a depender de cuál situación nosotros queremos trabajar. No sé si se entiende. Sí, profe. Vale. O sea, al final es cierto, tenemos cosas que son consecuencias de una problemática, pero no dejan de ser problemas que nosotros podemos trabajar. ¿Sí? Una situación problemática generalmente es una situación general, ¿vale? Que engloba varias partes específicas. Y si yo les digo a ustedes, quiero que la próxima semana con su grupo me lleguen con una solución para el cambio climático, es probable que me terminen llegando con una solución de un problema dentro de esta problemática. Porque con una solución, solucionar toda la problemática va a ser muy complejo. ¿Sí? Entonces, esa es la visión que ustedes tienen que tener cuando definan un problema para poder diferenciarlo de una problemática. ¿Sí? Cuando se paran frente a ya, si nos piden la solución para esto, ¿será que resolvemos esto o será que resolvemos una partecita? Y si estamos resolviendo una partecita, quiere decir que esto que ustedes definieron es una problemática y no un problema. ¿Vale? Es evidente, como dice Vicente, que siempre podemos particionar las distintas cosas en partes más pequeñas o en causa y consecuencia. Va a depender en qué queremos como grupo centrarnos nosotros, que podamos manejar también. Si ustedes creen que el problema que están trabajando es muy grande, lo pueden separar en problemas más pequeños. ¿Sí? En ese sentido no hay ningún problema, va a depender un poco cómo lo manejen ustedes como grupo. ¿Ya? Entonces, recapitulando una vez más, tenemos nuestra oportunidad, tenemos nuestra causa de raíz, construimos nuestro insight, de este insight averiguamos alguna problemática y de esa problemática vamos a sacar muchos problemas. ¿Sí? Entonces, una problemática, por ejemplo, es que existen dificultades para que un surfista pueda viajar de manera segura con su tabla de surf. ¿Sí? Eso es una problemática porque estamos hablando de viajar, no sabemos todavía con qué medio, no sabemos con qué restricciones o en qué contexto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán las dificultades puntuales que pueden existir dentro de esta problemática de trasladar una tabla de surf de un lugar a otro de forma segura?
Voy yo con un ejemplo a ver si a ustedes se les ocurre algo más. Yo veo que existe un problema puntual de que las tablas de surf como tal son muy delicadas, entonces que nos falta hoy en día un material para poder protegerlas en el traslado. Eso es un problema puntual dentro de trasladar una tabla de surf de un lugar a otro de forma segura. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir a ustedes? Que es una dificultad puntual. Que los maleteros de los autos son chiquititos, entonces no pueden llevar la tabla de surf adentro. Y una solución Buenísimo. ahí podría ser, no sé, hacer un producto que sea en el techo, ¿sí? Para dejar la tabla de surf. Ya, fantástico, pero todavía no nos adelantemos tanto, pero buena iniciativa. Que los vehículos son muy pequeños para llevarlas de forma segura adentro. Fantástico. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra dificultad puntual podría existir? ¿Nadie es surfista de acá? El tamaño de Ya, las tablas. que las tablas son muy grandes para los medios de transporte actuales, o que son muy pesadas tal vez. ¿Sí? Hay distintas dificultades puntuales que nosotros podríamos trabajar. Como nos dijo Carlos, los autos son muy pequeños, entonces no podemos guardar la tabla dentro. Bueno, la solución que vamos a buscar va a ser adaptar el sistema al tamaño de los vehículos que existen. Sandro nos dijo son muy grandes, entonces tenemos que adaptar un sistema que nos permita manipular esa tabla de forma cómoda y segura, ¿sí? Independiente del tamaño que tiene. Yo le dije, bueno, son muy frágiles y hoy en día los bolsos que existen no las protegen, ¿sí? De los golpes, etc. Entonces tenemos otro tipo de solución, porque son problemas puntuales, ¿sí? Maximiliano nos dice que la tabla es lisa y por tanto no tiene un agarre para trasladarla. ¿Ven? Ahí hay otro tema más, otro problema puntual. En este caso, como yo les dije, vimos insights que son más sencillos, como este de la tabla de surf, y insights más complejos. Entonces puede ser que se nos ocurra una solución que abarque el tamaño del auto, el peso, el tamaño de la tabla y la superficie lisa, porque estamos hablando de algo técnicamente poco complejo. Pero ¿qué pasa con el ejemplo de, por ejemplo, de proteger a los ciclistas y los peatones? ¿Qué problemas puntuales pueden existir respecto a este tema? ¿Será que aquí los problemas puntuales son un poco más complejos de abordar todos en conjunto y que será bueno que nos centremos en uno solo? ¿Qué se les ocurre acá? Si yo les digo que la problemática que tenemos es que tenemos que proteger a los ciclistas y peatones de los vehículos que transitan a alta velocidad. ¿Alguna Carlos. barrera en las veredas o en las ciclovías? Ya, buenísimo. Carlos. Iba a decir algo parecido de que no está bien delimitado dónde tiene que ir cada uno, entonces si un ciclista va en el camino de un vehículo, obvio que va a ser peligroso. Entonces como una problemática sería como la diferencia entre autos, ciclistas y peatones. ¿Una problemática o un problema? Hay un problema. Muy bien. Vicente. Hay un problema de educación vial, porque el automovilista tiene licencia y el de la bici, aunque suene tonto, y igual se postuló hace un par de años, sacar licencia para bicicleta, porque no se respeta mucho, entonces pueden haber toda una serie de arreglos de calle y esas cosas, pero si el ciclista no tiene esa conciencia educativa de que va compartiendo, no es mucho lo que se puede hacer. Fantástico. Ven, ahí tenemos, claro, dos problemas súper distintos. De hecho, en otros países sí, ¿cómo se llama? Sí existe el tema de que tú tienes que aprenderte ciertas leyes y ciertas formas de transitar cuando andas en bicicleta, ¿sí? Y tenemos dos problemas que quizás tienen una solución muy distinta. Una tiene que ver con educación y otra tiene que ver con la delimitación de la infraestructura, ¿cierto? Pero están dentro de esta problemática. Por acá Javier nos dice, los conductores no respetan a los ciclistas. Un poco lo mismo que decía Vicente, falta tal vez un poco de educación cívica en términos perdón, de cuáles son las consecuencias para ambos grupos o qué es lo que puedo provocar yo. Podríamos decir que también existe un problema respecto a
la educación de las personas que conducen vehículos motorizados de distinto tipo, de cuáles son las consecuencias de transitar a alta velocidad, o cuáles son las consecuencias de no prestar atención o de no respetar los límites, ¿sí? Entonces, hay hartos problemas chiquititos en esta problemática de la pugna gigante que siempre ha existido entre los ciclistas y los vehículos, ¿vale? Y que puede ser que nosotros como grupo no podamos con una solución resolverlos todos. ¿Por qué? Porque es una problemática y es una situación general. Entonces nosotros vamos a decidir cuál es la más importante para nosotros y vamos a resolver esa primero. ¿Vale? Perdón chicos, se me secó mucho la garganta. Mira, aquí hay otra. Maximiliano nos dice, las ciclovías no logran llegar a todos los usuarios, por ende también surge el problema específico de que los usuarios tienen que usar las calles, ¿sí? De repente calles donde los autos sí tienen permitido ir a altas velocidades. ¿Ven? Entonces iban surgiendo hartas cosas pequeñas y que si yo se las entrego a ustedes, cada grupo va a llegar con otra solución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son problemas y no problemáticas. Vamos súper bien, chicos. Ya están todos unos haces. En este ejemplo, nosotros dijimos que la industria naviera es responsable del 3% de la contaminación de carbono a nivel mundial. Aquí también existen problemas puntuales, ¿vale? Para no alargarnos demasiado, yo les voy a mencionar algunas áreas, por ejemplo. Pensemos que dentro de esta gran problemática, la industria naviera no solamente funciona cuando los diferentes buques o barcos están en el mar o están en el océano, sino que también tienen oficinas donde se ve todo el área logística, el área administrativa. ¿Será que esas también contaminan y aportan? ¿Serán dos problemas distintos trabajar las emisiones de carbono en tierra que las emisiones de carbono en el mar o en el agua en general? ¿Qué pasa con las emisiones que se generan por el transporte y las emisiones que se generan por la construcción de los diferentes buques? ¿Será que hay que manejarlo de forma distinta? ¿Sí? Entonces, todos esos compartimientos nos dice que existen muchos problemas dentro de una problemática, ¿vale? Y en eso van a tener que poner ojo ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos entendiendo un poco el hilo de esto? ¿Sí? ¿No? Y ¿Más o se menos? entiende de a poquito. Buenísimo, la práctica es al maestro. Entonces, ahora que ya sabemos que existe problema y que existe problemática y que no son lo mismo, es importante saber qué es un problema, ¿vale? Un problema está definido como una proposición o una dificultad que tiene una solución dudosa, ¿vale? Hablamos de problema cuando algo es evidente que no es fácil de resolver. Un conjunto de hechos que dificultan llegar a algún fin, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en definir una situación que realmente sea un problema, ¿vale? Que la solución no sea evidente, ¿vale? Que la respuesta no sea conocida. En general, un problema es una situación que debemos superar, ¿sí? Por medio del uso de métodos para la generación de ideas o generación de soluciones, ¿vale? Si bien un problema se define como una dificultad de solución dudosa, no quiere decir que la solución sea una sola, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado en cuando se propone el problema, dejarlo de tal forma que uno pueda proponer más de una solución. ¿Qué suele pasar a veces? ¿Vale? Y eso, obviamente, como les he dicho hartas veces, es la práctica la que hace el maestro. Muchas veces definimos un problema y decimos, faltan ciclovías para llegar a tal parte. Y la única respuesta que hay a eso es generar una ciclovía. No nos da espacio para ninguna otra idea de solución. ¿Sí? O hace falta no consumir más combustibles fósiles para no contaminar. Lo único que podemos responder ahí es dejar de consumir combustibles fósiles. Entonces, el problema tiene que estar bien definido para que nosotros podamos dar muchas ideas de solución y llegar a ideas de cosas que no se han creado hasta el momento. ¿Sí? Entonces,
es súper necesario que definamos bien los problemas, ¿vale? ¿Cómo definimos bien un problema? Un problema tiene 3 partes. Aquí se van a dar cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros trabajamos tienen 3 partes, así que esa parte es bien fácil. Acordarse siempre, un problema tiene que tener características, ¿vale? O sea, tiene que estar bien descrito, tiene que tener involucrados y tiene que tener, que esta es la parte más importante y que siempre se les olvida, por qué ese problema genera una dificultad, ¿sí? O por qué es un inconveniente esa situación. A ver, vamos a elegir un voluntario. Alguien que me levante la mano. Ya, Carlos, dígame usted un problema. Lo primero que se le ocurra. Algo Un sencillo. problema. El café está muy caliente. Ya. El café está muy caliente. Ese es un problema para Carlos. Y yo le voy a decir, ¿y qué importa que el café esté muy caliente? Ay, pues es que no me lo puedo tomar. Se está muy caliente en la boca. Entonces, ¿cómo está bien escrito un problema? Con 3 partes. Y la parte más importante es la dificultad. Entonces, no es un problema que el café esté caliente. El problema es que si el café está muy caliente, Carlos no se lo puede tomar. Ah, ahora entendí. Ya. ¿Sí? Ahí está la Vale, otro característica, el voluntario. involucrable. Ah, y la dificultad. Exactamente. Otro voluntario. ¿Elijo yo a alguien? Ah, a ver. Don Arturo, ¿está o no está? Sí, profe, pero el problema del internet, Ya, veamos si se escucha. pero nos puede escribir por el chat, no se preocupe. Cuéntenos, un problema que se le ocurra. Un problema. Los autos emanan gases que contaminan. Ya. Y yo le voy a decir, ¿y qué tiene de malo eso? Eso influye negativamente en el medio ambiente. Ya. ¿Y cuál es el problema con que influya en el medio ambiente negativamente? Que la calidad de vida de las personas se ve afectada. Ya, fantástico. Entonces, nuestro problema bien construido tiene características, ¿sí? Los autos emiten gases de efecto invernadero, tiene involucrados, vamos a decir en este caso, los autos, podría ser inclusive los conductores, y la dificultad que eso genera es que contamina el medio ambiente, ¿sí? Y tiene consecuencias nocivas, ya sea para la salud, para las diferentes especies, etc. ¿Sí? Entonces, así está bien construido nuestro problema. Generalmente, ¿sí? Y esto le va a pasar a todos los grupos y a todos los integrantes la primera vez, van a escribir un problema y siempre les va a faltar la dificultad. Entonces ustedes leen el problema y preguntan, ¿ya? ¿Y cuál es el problema con eso? Profe, que hay gente que está pasando hambre, ¿ya? ¿Y qué importa? Porque si no ponemos cuál es la dificultad, no nos importa lo que está pasando. Es una situación, es una declaración, no es un problema. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes cada vez que vayan a escribir un problema, ¿vale? ¿Les gusta el deseo a los chiquillos cabros? Entonces, ¿qué dije yo? ¿Qué detecté yo como problema, sí, dentro de nuestra problemática de los surfistas? Los surfistas, tenemos ahí un afectado, un usuario, ¿vale? Sufren de daños en sus tablas cuando las transportan en vehículo, y tenemos características, porque la vibración hace que se quiebren. Entonces, ¿cuál es la dificultad de acá? Es que estas tablas por vibración se están quebrando. ¿Vale? Pero si yo hubiese dicho, los surfistas sufren daños en sus tablas cada vez que las suben a un auto, usted me habría dicho ya ahí, para que no la suban al auto, ¿cuál es el problema? ¿Vale? Entonces hay que tomar en consideración siempre que hay que poner por qué eso genera una dificultad, ¿vale? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Nos quedó claro más o menos? ¿Va cuajando? Sí, cada vez mejor, profe. Fantástico, así me gusta. ¿Qué opinan ustedes de que nos hayamos demorado tanto en definir un problema? Que obviamente, ahora que tenemos el problema, vamos a ir pasando lentamente a solucionarlo. ¿Por qué creen que nos demoramos tanto?
¿Qué opinan? Porque es la base de buscar una solución. Sin un problema no se puede desarrollar una solución. Entonces, Es como la entonces, base. ¿por qué no lo definimos en la primera clase si es lo primero que necesitamos? Porque necesitábamos otras herramientas para poder formular el problema. Ya, ok. Diego, qué herramientas crees tú que has utilizado, que te han servido para que el problema que vas a definir hoy sea distinto que el que hubiese sido la primera clase? Análisis de la situación, ser específico con el tipo de cosas que veo en cierto ambiente que estoy analizando, Buenísimo. las características que acabamos de nombrar, que cumplan el problema para poder después trabajar bien con él y no tener una respuesta vaga, por así decirlo. Buenísimo, fantástico. O sea, tenemos algunas herramientas que nos dejan en una mejor situación que si hubiésemos partido al tiro con un problema. Si yo les hubiese preguntado o les hubiese dado como tarea la primera semana probablemente, definan un problema para trabajar, la mayoría me hubiese llegado con que el café estaba caliente. Y yo sé, tengo fe, ¿sí? Soy una mujer de fe, que si definen un problema después de hoy, el café va a estar caliente y eso les va a impedir tomarlo, o eso les va a quemar la lengua, o eso les va a quemar la mano, ¿sí? Entonces, vamos demorándonos un poco en este proceso, que es un poco tedioso, yo sé, para que hoy día estemos mejor parados para resolver un problema que realmente vale la pena, ¿sí? Porque si nosotros trabajamos la primera semana y decimos que el café está caliente, nuestra solución va a ser echarle agua fría. Pero si hoy día, después de tantas semanas y después de tanto trabajo, realmente definimos que el problema es que el café está caliente y me puedo quemar al tomarlo, tal vez invento un hervidor con control de temperatura, ¿sí? Que me sirve para un montón de cosas más, que me regula más el problema porque yo sé que Carlos se quema a una cierta temperatura, yo me quemo a otra temperatura y el Diego a una temperatura distinta. Entonces, maravilloso que tengamos un hervidor que nos sirva a los tres, ¿sí? Entonces, por eso nos estamos demorando un poco en todo este proceso, aunque sea un poquito latero, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora que entendimos todo el proceso que se viene una vez que encontramos la causa raíz, vamos a generar una pequeña práctica, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esa práctica? Porque es la parte más complicada, que es la generación del insight, y la única en la que no hicimos ningún ejercicio particular acá, ni ninguna pregunta directa. ¿Cuál va a ser esto? Les comparto al tiro. Vamos a trabajar de forma similar a cuando ensayamos los porqués. Vamos a trabajar en este documento, yo les voy a pasar el enlace al tiro, y van a tener ustedes una oportunidad, esa ya va a estar dada, y una causa raíz, que también va a estar dada, ¿vale? Y van a preparar un insight, van a definir una problemática de ese insight, ¿vale? Y van a definir al menos 3 problemas distintos. Como se llena esta tablita, todos los grupos van a tener una. Primero van a definir el usuario, ¿sí? Con respecto a esta oportunidad, obviamente. Van a definir la oportunidad, ¿vale? Que está aquí mismo. Y van a definir por qué existe esta oportunidad. Esta es la causa raíz, ¿vale? Con eso van a armar una frase que va a ser su insight. Con ese insight, ¿vale? Bien construido, vamos a detectar una problemática. Y de esa problemática vamos al menos a construir 3 problemas, ¿vale? El ejemplo habla de el uso de realidad aumentada en un contexto de aprendizaje. ¿Cuál es la causa raíz de esa oportunidad? Es que se ha comprobado que la realidad aumentada en un contexto de aprendizaje favorece el aprendizaje, pero que requiere de un alto conocimiento técnico para su implementación. Entonces, ¿quiénes elegimos nosotros? Sí, porque este es un ejemplo y ustedes podrían haber elegido otro usuario. El usuario, profesores. Ustedes me ponen hecho profe, pero los estudiantes también son usuarios. Sí, por supuesto, esa es otra forma de visualizar este insight. ¿Cuál es la oportunidad? Utilizar, sí, realidad aumentada, aquí está el verbo, utilizar, en un contexto particular de aprendizaje. ¿Por qué? Porque favorece el entendimiento de contenidos y la visualización de distintas materias. ¿Qué construí yo como insight? Los profesores podrían utilizar realidad aumentada en clases porque favorece el entendimiento y visualización de contenido. Va, uní todo lo que tenía antes. ¿Qué problemáticas visualizo yo acá?
porque tengo la información de la causa de raíz, que existen limitaciones técnicas para implementar la realidad aumentada en todos los contextos, ¿vale? ¿Qué problemas específicos veo yo dentro de estas limitaciones técnicas? Primero, existen limitaciones porque hay estudiantes que sufren de mareos al momento de utilizar la realidad aumentada, lo que va a provocar una segregación de procesos. Hay estudiantes que lo van a pasar bien, hay estudiantes que no lo van a pasar bien o simplemente no lo van a poder usar. Ese es un problema específico. Otro es que se requieren de software distintos si es que yo quiero enseñar matemáticas, si yo quiero enseñar lenguaje, ¿vale? Lo que hace muy difícil su implementación si yo no tengo los recursos para todos esos software. Y otra limitación técnica, ¿sí? Otro problema dentro de esta problemática es que los profesores no poseen los conocimientos técnicos para implementar esto. Entonces el proceso de adopción es mucho más lento. ¿Se dan cuenta? Yo elegí, pueden haber muchos más, yo elegí estos 3 problemas específicos dentro de la problemática, ¿vale? ¿Qué les va a tocar hacer ustedes? Del grupo 1 al grupo 5 van a trabajar con la siguiente oportunidad: garantizar el acceso universal de la población a redes de banda ancha móvil. ¿Cuál es la causa de esta oportunidad? Que el 16% de la población mundial hoy en día no tiene acceso a redes de banda ancha móvil debido a la falta de infraestructura básica en las áreas periféricas o rurales. Esto es causa de que las zonas no son rentables para las grandes empresas. Con esto, construyen su insight, identifican una problemática e identifican 3 problemas. ¿Con qué van a trabajar los grupos del 5 en adelante? Acá. Los países menos adelantados tienen un inmenso potencial de industrialización en alimentos y bebidas, y textiles y prendas de vestir, con buenas perspectivas de generación de empleo sostenido y mayor productividad. Esa es la oportunidad que tienen para trabajar. ¿Cuál es la causa raíz de esta oportunidad? Que en los países de desarrollo apenas el 30% de la producción agrícola se somete a procesamiento industrial, es muy poquito, debido a que no existe un acceso a tecnología a costos que sean asequibles para esas realidades. ¿Vale? O sea, tenemos países que están menos adelantados porque las tecnologías son muy caras para ese tipo de países o ese tipo de economías. Con eso, del grupo 6 en adelante, preparan el insight, ¿vale? Identifican la problemática e identifican 3 problemas. ¿Dudas con esta actividad? ¿No? Ya, les voy a pasar el link para que puedan todos entrar. Obviamente cada uno trabaja en la tabla de su grupo. Ahí está. Y nos vamos a separar en grupos para que todos puedan trabajar en calma. Vamos a dar unos 20 minutos, ¿vale? Voy a ir viendo cómo van avanzando y si no les doy un poquito más de tiempo.